Bueno, buenas tardes. Matías Campos es mi nombre. Yo pertenezco al área de Agricultura y de Economía de CREA. Y lo que voy a tocar ahora en breves minutos es un poquito el panorama agrícola nacional e internacional y haciendo un poquito más de foco en lo que es el maíz. Voy a cortar la cámara, así no tenemos problema de transmisión. Y... Bueno, bien. Bueno, primero un poquito el panorama de lo que es el escenario para esta campaña 21-22 de cultivos en nuestro país. Lo que tenemos ahí son los datos a la izquierda de la bolsa de cereales, de lo que es la producción y la superficie para cada uno de los principales cultivos en esta campaña versus la campaña anterior. Lo que vemos ahí de manera general es que ya hoy estamos concretando una campaña de trigo con un poco más de superficie que la campaña pasada, y también mayor producción que la campaña pasada, probablemente estemos por encima de los 20 millones de toneladas de trigo. Para cebada lo mismo, un incremento de superficie e incremento también de la producción. El maíz particularmente, bueno, ahí vemos que también se incrementó la superficie y las estimaciones de producción son superiores a las de la campaña pasada. La campaña pasada anduvo por cerca de los 49 millones de toneladas. Para esta campaña 21-22 se están esperando unos 55 millones de toneladas de maíz. Y después el resto de los cultivos, sorgo, girasol y el resto de los cultivos, también se espera un incremento de producción y de superficie. Lo que se está esperando, que es la que está cediendo un poco de superficie para dársela al resto de los cultivos, es la soja. La soja ha tenido una merma de superficie de un 4,1% aproximadamente. Por lo menos esos eran los cálculos de hace un mes atrás. Y se está esperando, en función de tener rendimientos promedio en esta campaña, una producción similar a la de la campaña pasada. Con lo cual, no tendríamos mermas de producción de soja, pero sí posiblemente mermas de superficie y aumento del resto de los cultivos. Principalmente, de lo que estamos hablando hoy es de maíz, que habría una producción un poquito superior. Y lo que tenemos acá a la derecha es la misma estimación, pero con base en la encuesta CEA de CREA, esto es, preguntándole a los miembros CREA, que vemos una tendencia similar. Lo interesante acá es que en el caso, nosotros discriminamos entre maíz temprano y maíz tardío, y lo que se ve es un incremento del maíz temprano versus el maíz tardío, que también tiene un incremento, pero menor que el del maíz temprano, con lo cual podríamos esperar que esta campaña, a diferencia de la campaña anterior, tengamos algo más de maíz, un poco más concentrado en abril de lo que fue el año pasado. Y acá brevemente, esto es un poquito para explicar las razones de lo que vemos de incremento de superficie de maíz. Esto es un cálculo que hacemos en el área de economía con el índice IBEA, que es un índice que relaciona el rendimiento esperado del cultivo en cada uno de los departamentos versus el rendimiento de indiferencia de ese cultivo. Cuando esa relación entre el rendimiento de indiferencia y el rendimiento esperado es positiva, estamos en un IBEA positivo y esperamos resultados económicos positivos para el cultivo. Cuando esa relación nos indica que el rendimiento de indiferencia será superior al rendimiento esperado, tenemos IBEAs negativos y resultados económicos proyectados negativos. Y lo que vemos acá es, para todos los departamentos en los cuales se produce maíz y soja en la Argentina, qué porcentaje de esos departamentos, o sea, porcentaje básicamente de superficie, está dentro de cada uno de los rangos de IBEA. De manera sencilla, lo que vemos acá es que en soja el 58% se encuentra en un rango de IBEA, o sea, de resultado esperado moderado,
y en cambio para el maíz es del 32% ese resultado más moderado de resultado económico. Sin embargo, el maíz lo que tiene es un poco más de extremos, resultados más altos, con mayor porcentaje, y resultados también más bajos o negativos, también con mayor porcentaje que la soja. La soja lo que nos está indicando es que tiene resultados un poco más estables en todo el territorio nacional, y el maíz tiene resultados mejores que la soja en algunos departamentos, en algunas zonas más productivas y más cercanas al puerto, y resultados un poco peores que la soja en las zonas más marginales y más alejadas de los puertos. Esto está marcando que el maíz tiene algunos nichos de oportunidades más interesantes que la soja, y que por eso los productores están eligiendo en muchos casos sembrar algo más de maíz de lo que lo habían hecho el año pasado. Acá lo que vemos es un poco los panoramas de mercados para los tres principales cultivos, para la soja, para el maíz y para el trigo, y la evolución de precios. Vamos a ir primero con lo que es brevemente el panorama de mercados de soja. Lo que tenemos en soja para esta campaña es, a diferencia de lo que veíamos en la campaña pasada, que los stocks se habían ajustado mucho por malas producciones a nivel internacional, en esta campaña los stocks están tendiendo a recuperarse gracias a una mayor producción, y aunque la previsión de consumo mundial y sobre todo de China sigue siendo similar o incluso superior a la de la campaña pasada, bueno, todavía las compras de China vienen un poco atrasadas, con lo cual eso está poniéndole un poquito de pesadez al mercado, pero además el saldo final de esta campaña sería un poco más holgado en cuanto a stocks finales que el de la campaña anterior, con lo cual tendríamos un saldo un poquito mayor de soja que la campaña pasada, y le quitaría un poco de presión al mercado. En el caso del trigo, bueno, es un poquito diferente en ese caso, porque ha habido cosechas en el hemisferio norte que fracasaron, y en el hemisferio sur, aunque la cosecha viene bien, de todas formas no termina de compensar ese faltante de stock proveniente del hemisferio norte, y además la demanda viene bastante alta, con lo cual el mercado sigue estando bastante tenso. Además Rusia tenía algunos inconvenientes y disminuyó sus exportaciones, con lo cual el trigo hoy es un poquito la estrella en cuanto a precios. Y si vamos al maíz, bueno, la situación en el maíz ha cambiado bastante. Veníamos de una campaña en la cual Estados Unidos había tenido problemas de producción, y después a eso se le sumaron los graves problemas de producción de Brasil, con su zafra primero y la safriña después, lo cual redujo mucho los stocks de maíz a nivel mundial. Lo que pasó después es que Estados Unidos tuvo una buena cosecha, y Brasil todavía sigue con faltante de stock porque todavía no cosechó, pero tiene una perspectiva de recuperar su producción. Se están esperando para Brasil unos 118 millones de toneladas para esta próxima campaña en total, y Argentina también, como dijimos, podría tener una buena producción. Con lo cual, a futuro se está esperando que el mercado de maíz se recomponga y empecemos a ver, de darse estos pronósticos, empecemos a ver un stock bastante mayor del que habíamos tenido en la campaña pasada. Y acá en el gráfico de la izquierda, lo que podemos ver es que hoy nos estamos posicionando en un escenario de precios, estos son los precios de la Argentina, pero que reflejan un poco los precios internacionales, en un escenario, en un escalón en realidad de precios un poco superior al que veníamos viendo desde diciembre de 2016. Y lo que se está esperando o viendo a partir de esto es que, aunque podamos tener algunas bajas de cotización por diversos motivos, de todas formas estamos ubicados en un escenario de precios superior, y si hablamos de maíz específicamente, quizá podemos ver alguna disminución de cotizaciones, pero no vamos a volver en el corto plazo a los precios que veíamos en algún momento de 120, 130, 140 dólares. Lo que nos está indicando el mercado es que
los precios más bajos que podríamos esperar van a estar por encima de esos que habíamos visto anteriormente. Esto es también para mostrar un poco cómo se han movido las cotizaciones del maíz en el mercado de Chicago, que es la línea punteada, y para ver cómo a partir de principios de este año, con algunas intervenciones de mercado, las cotizaciones de Chicago, que normalmente se mantienen por debajo de nuestro precio disponible y de nuestro precio FOB, empezaron a superar ese precio nuestro, sobre todo el disponible. En realidad no es que Chicago lo superó, sino que nuestro precio disponible se posicionó por debajo del de Chicago. Y otra cosa que podemos ver, que nos muestra cómo el mercado de maíz local está alterado, es que la diferencia que ha habido normalmente entre el maíz FOB y nuestro disponible, que era de 20, 25 dólares, a partir de ahí, de enero 2021 aproximadamente, o un poquito antes, empezó a aumentar. Y hoy estamos viendo diferencias que en algún momento llegaron a ser de cerca de 40 dólares. Con lo cual, bueno, como les venía comentando, nos está marcando cómo el mercado, a merced de las intervenciones, empieza a alterarse. Y otra cosa que es importante destacar es que los precios internos que estamos viendo de maíz, o sea, los que recibe el productor y a los que puede comprar algún productor ganadero que tiene que comprar maíz, son inferiores hoy a los que podrían estar en un escenario de mercados normales. Esto, para ir marcando un poco cómo es la hoja de balance, digamos, muy simplificada del maíz para esta campaña, lo que podemos ver es en cuanto a la oferta, Estados Unidos, como les venía comentando, en el 2020-2021 había tenido una producción de 368 millones de toneladas. Para esta campaña está marcando 382, 383 millones de toneladas y un stock de 38 millones de toneladas más o menos, cuando el año pasado estaba en los 31 millones de toneladas. Para Brasil, el otro factor importante, la campaña pasada la producción fue de 93 millones de toneladas, hay quienes dicen 93, otros 87, 89, depende de la fuente, pero fue muy menor a la esperada y para esta campaña se está esperando 118 millones de toneladas, con un stock que podría estar entre los 15 y 16 millones de toneladas finales. Y finalmente esta cuenta nos termina dando para un stock y una producción mundial también superior. 1.200 millones de toneladas, 1.209 millones de toneladas de producción contra 1.160 casi de la campaña pasada, y un stock también superior al de la campaña pasada, lo cual nos muestra que hay una recomposición de stocks de maíz, de darse las expectativas de producción de los principales productores. Y por otro lado tenemos que, a pesar de que China, que es el principal consumidor de maíz a nivel mundial, tendría una importación superior a la del año pasado, se está esperando 26 millones de toneladas contra 16, bueno, de todas formas la comercialización mundial no subiría tanto y el incremento de producción sería un poco mayor al incremento de consumo que podría haber. Con lo cual, como les comentaba, se está esperando que la producción, que el stock total de maíz se estabilice y sea un poquito mayor. Y acá lo vemos en un gráfico donde tenemos la línea verde, la de consumo, que vemos que el consumo todos los años sube, desde 2012-2013 el consumo constantemente y todos los años sigue subiendo. La producción, que es la línea negra, que tiene algunas variaciones, pero también tiene una tendencia a la suba, y que en esta campaña la producción empieza a igualar al consumo, a diferencia de campañas anteriores en donde la producción era un poquito superior al consumo. Eso lo que está haciendo es que hoy los stocks finales empiecen a estabilizarse y el mercado esté un poquito más holgado. Y para terminar, bueno, como puntos destacados, la producción, como les comentaba, tiene una recomposición general de stocks.
de todos los granos, eso incluye al maíz, y es a nivel mundial, a nivel de los principales formadores de precio también, y a nivel de Argentina se está dando lo mismo. Si se cumplen los pronósticos de climáticos y de producción, podría darse alguna baja en los precios, gracias a que va a haber un poco más de stocks de maíz, que esa baja ese aumento en la producción ya está en parte considerado en los precios futuros, pero hay que ver si está toda considerada, o de darse esa producción podrían bajar un poco más en el momento de la cosecha. Y es la demanda la que podría moderar o acentuar esa tendencia de precios. Si la demanda se mantiene relativamente estable o llegar a bajar un poco, quizá los precios se deprimen un poco más, pero de darse una reactivación, como se dio el año pasado de la demanda, quizá vemos una suba nueva de los precios. También el maíz temprano hoy, a pesar de los pronósticos climáticos, hoy el maíz temprano está en buenas condiciones en la mayoría de las regiones, y estamos ya a días de definir el rendimiento. La mayoría del maíz temprano se define en estas próximas 2 o 3 semanas, con buenos perfiles en general, con lo cual, por lo menos en maíz temprano, esperamos de seguir toda así una buena cosecha. Y nos queda como incógnita el escenario para la campaña 22-23, que no tenemos bien en claro todavía qué va a poder pasar en caso de tener menores precios de los granos y de continuar este alza de los insumos, sobre todo en los fertilizantes, que podría afectar a la superficie sembrada de maíz. Bueno, ahí tendremos que ver qué decisiones toman los productores en cuanto a la siembra futura a nivel nacional y a nivel internacional de siembra de maíz, y cómo eso puede repercutir en los stocks de maíz y en una posible suba o no de los precios del cereal para la siguiente campaña, o sea, la 22-23.